Fíjate, Tocayo, me quedé pensando en esto. Voy a poner un dato como histórico para entrar ya de lleno. Nada más un pequeño dato. Histórico e historiográfico. La último texto del Colegio de México se acordará quizás el público si alguna vez se vio una necesidad de estudiar la historia de México. Hay un libro muy reconocido sí, Breve. sí, la breve historia de México. Historia mínima de México. Historia mínima de México, y hay también uno más choncho, como se dice, más ladrillo, que habla sobre la historia de México, retomando los últimos episodios. El último libro que sacó el Colegio de México dice, pues sí, México ha luchado en su independencia, en la reforma, en la revolución, ha luchado por su economía, por su mejor política y todo. Pero lo único que no ha podido superar es la tremenda desigualdad que tiene México. Todo ha sido muy exitoso, la Revolución Mexicana es inmensamente reconocida en el mundo como importante, en América Latina, pero dice, lo que no ha podido superar es México, es la desigualdad. México es productivo, es creativo, tiene muchas cosas, pero decías que hace rato 40 y tantos lugares o 50 y tantos, Sí. de los más Desiguales. desiguales. Hay un montón de países latinoamericanos que tienen mayor igualdad social que nosotros. Entonces, el problema de México ha sido, por decirlo en una palabra técnica, la justicia distributiva, vamos a suponer. Está todo concentrado en muy pocas manos, que muy poquitas manos tienen muchísimo, y muchas manos tienen poquísimo. Entonces, el gran problema en México ha sido el sentido de la equidad, de la justicia social, de la distribución, y reconocer la idea de que hay 13 millones que han salido de la pobreza. Es un logro de alguna manera. Es un logro, sí. Sí, fíjate que una cosa que nos falta, yo creo que la política salarial es interesante, los programas sociales. Algo que nos falta es, y primero hay que hacer el diagnóstico, o sea, todo el capitalismo de las últimas décadas ha permitido esa hiperconcentración de la riqueza. Al grado de que 20, 30 gentes en el mundo tienen ingresos como la mitad de la población del mundo. De ese nivel es cómo funciona el capitalismo a nivel mundial. Y bueno, México pues llegamos a tener el hombre más rico del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces México es parte de este proceso internacional del capitalismo que de manera natural concentra la riqueza. Esto ya muchos economistas, incluso economistas como Piketty en Francia, que él mismo dice, yo ni estudié marxismo ni leí El Capital, hizo toda una serie de estudios con computadoras y demás, y sacó ese libro sobre el capital del siglo XXI, que es un bestseller mundial de economía, y ahí todas las proyecciones en Excel y con las computadoras es la concentración de la riqueza. De hecho, él después ya se dedicó a escribir libros de cómo tratar de lograr una justicia emparejar la cancha, como dices. Sí, que no es fácil. Uno de los mecanismos que nos ha faltado a México, y creo que debe ser de las políticas sociales que sigan nuestros gobiernos, es cómo puedes promover lo que le llaman la economía social o un capitalismo popular. Es decir, cómo logras tú generar programas para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa, cómo logras promover formas de organización alternativas como pueden ser las sociedades mutualistas o las cooperativas, de tal manera que también generes riqueza, pero con otras formas de producción o con otras visiones, y no nada más concentrado en las super grandes empresas que nada más ves ahí que los cuates acumulan riquezas y acumulan riqueza. Entonces, yo creo que por ahí falta en México esas políticas que algunos llaman de desarrollo social o de desarrollo económico y social, que permitan precisamente que las clases medias se fortalezcan, que haya nuevos sectores empresariales, no necesariamente con tanta concentración de riqueza. Fíjate que dentro de esa situación
El INEGI, quiero proteger un poco esta perspectiva. Mucha gente dice que pues el INEGI finalmente es parte del gobierno y que quizás no dudaría que alguien le dijera que está maquillando los datos con tal de engañar al prójimo y engañar a los gobernados, más que nada. Pero el INEGI trata de demostrar sus metodologías, su forma de medir las cosas. Lo digo por una razón. Fíjate que periódicos que son... Aquí entra otro factor dentro de la lucha política, la lucha económica. Algunos sectores que han sido vehementes rivales de la 4T o del proyecto de primero, ¿cómo? Por el bien de todos, primero los pobres, de López Obrador, han minimizado el dato. El impacto. Sí. Por ejemplo, hay que decirlo, periódicos como Reforma o como El Economista hicieron... Esto vale la pena comentarlo porque aquí también ves cómo el juego de la realidad está en cómo generas un discurso o lo anulas de alguna manera. Entonces, algunos periódicos como este que acabo de mencionar, ni siquiera lo voy a mencionar. Silencio, ¿verdad? Silencio. Omisión. Sí. O pusieron los datos de tal forma en que no se ve la relevancia. Sí, hay todo un lenguaje. Me tocó a mí dar clases de periodismo y escribir en periódicos. Sí, si estás en la primera plana, si estás en el lado derecho con una imagen, y si no te pasan a páginas interiores del lado izquierdo hasta mero abajo. Generalmente las noticias más impactantes siempre están en las páginas en las que el ser humano ve hacia la derecha, en las páginas, en este caso las que son nones, en los periódicos y hacia arriba, y generalmente con una imagen. Entonces, sí hay muchos mecanismos. De hecho, también hay que decirlo, que en los medios de comunicación, también hay que comentarlo, ya que estamos en el tema de la cuestión nacional, pues también ha habido muchas polémicas, porque efectivamente por un lado están los éxitos, el éxito, vamos a decir, de bajar la pobreza en México, que lo ha logrado un proyecto de la 4T, pero también ha habido mucho golpeteo, porque algunos liderazgos de la 4T pues han roto un poquito esta idea de la austeridad y sobre todo han generado el sospechosismo, porque han estado, pues, visten, viajan, han disfrutado de viajes y demás, que como que no van muy con los ingresos, ¿no?, que tienen. Con la austeridad. Y con la misma austeridad, ¿verdad? Que se promueve. Que se promueve, ¿no? Entonces, esa incongruencia, esa sí ha sido muy aprovechada por los enemigos del régimen, pues, para un golpeteo sistemático en las que, bueno, y también el asunto muy delicado del exgobernador de Tabasco, que fue precandidato presidencial en México. Sí, Que hoy se sabe que López Obrador mandó a hacer alguna investigación, alguien le llegó fuentes y él mandó a hacer alguna investigación a la Fiscalía sobre el secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de este señor Adán Augusto. Y bueno, hoy ya se sabe que el señor, por el mismo gobierno de Tabasco, pues encabezaba, ¿no?, un grupo criminal, y entonces pues eso salpica al mismo Adán, que además tenía un cargo muy importante, ¿no? Y podía haber sido hasta presidente. Y pudo haber sido hasta presidente. Entonces son cosas de seguridad nacional muy delicadas, tocayo. Mucho. Muy delicadas, y bueno, acabo nomás con el comentario de que también se le atacó a la esposa de López Obrador, además del hijo, por un viaje que hizo a Japón que no salió barato, de que se iba a ir a España y que una serie de cosas. Yo creo que ya se vio forzada la esposa de Andrés Manuel López Obrador a dar una carta de aclaración acerca de que, bueno, pues no va a vivir en el barrio más rico de Madrid, ni que va a vivir en Madrid, y que tampoco, ¿no?, va a vivir allá. ¿Verdad? Bueno, está interesante toda esa parte, ¿no? Toda esa parte de la lucha política, de las contradicciones políticas, donde se ve mucho de lo que platica mi tocayo, o sea, cómo los medios de comunicación magnifican y amplifican algunas cosas, y pasó a un segundo plano esto de la reducción de la pobreza también por todos estos escándalos magnificados, tal vez de manera justa, por la prensa de oposición, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que también quiero resaltar algo que también
no está tan notoriamente, aparte de lo que acabas de decir, que no está tan notoriamente como esclarecido a primera vista cuando se dice que un 13 punto y feria, 5 vamos a suponer, han salido de la pobreza. Uno podría presuponer que se debe a los programas sociales. Es decir, los programas sociales no dejan de ser, si así los quiere ver uno, como una dimensión, ¿cómo se dice?, de asistencia. Asistencia social, sí. Asistencia. Pero curiosamente, cuando hacen el recuento, no tiene que ver tanto con esta asistencia. Es decir, darle como 100 pesos por día a la gente de la tercera edad, sino que tiene que ver sobre todo por una cosa que es muy importante, la política de salarios ascendentes, de acuerdo al nivel inflacionario del país. Entonces, esa salida de la pobreza tiene que ver mucho con esto y recordar, por eso quiero destacar esto, que todo requiere como una lucha ideológica, tocayo, porque el viejo régimen siempre decía que si tú subías los salarios, ¿iba a haber inflación? Iba a ser un proceso inflacionario mayor y que entonces no garantizaba que la gente saliera de la pobreza porque otra vez iban a subir los precios y otra vez los salarios y que mejor ni le movían. Y el caso es que en gran medida ese 13% tiene que ver a salarios mejor pagados. Porque además la lógica contraria, y ya estamos casi cerrando este bloque, pero la lógica contraria, ¿cuál era? Te aumentaban el salario, por decirte algo, en un 5%. Y entonces, ¿qué pasaba? Los empresarios aumentaban sus productos en un 10%. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues había una acumulación de riqueza. O sea, el empresario se hacía más rico porque las mercancías finalmente aumentaban. Y estabas tú, cada vez el salario, pues te permitía, el salario se convertía en lo que le dicen el salario real, es decir, lo que tú podías comprar cada vez era menor. Entonces aquí se cambió la lógica, o por lo menos se empató la lógica de que el salario debe de ir a la par del aumento de las mercancías, y eso pues ha tenido un beneficio, porque además, y con esto termino, eso ayuda mucho a la economía, porque también si tienes una población que no tiene capacidad de compra, pues producirás muchas mercancías, pero ¿quién las va a comprar? Claro. Y entonces se rompe el círculo de lo que los economistas llaman el ciclo del capital, del capitalismo, de la producción de mercancías. Se quedan acumuladas las mercancías en las tiendas y no hay quien las compre, y por eso también eso de los 12 meses por intereses, 18 meses, 24 y 36 meses sin intereses, porque tienes que facilitarle a la gente comprar. Entonces no es tan malo elevar los salarios para que se pueda reactivar la economía. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogo.